Fernando Soto Astol y Armando Soto Lamarina, dos actores que, a pesar de no haber estado emparentados, compartieron muchas cosas en común además del apellido, como una trayectoria artística similar, el tipo de papeles que les tocaba interpretar o, en este caso, el triste fin que el destino le aguardaba a estos dos artistas que, a pesar de nunca haber tenido un papel protagónico en el cine, lograron con su carisma y talento quedarse en la historia del cine mexicano por siempre. Hoy vamos a conocer el triste fin de estos dos actores. Luis Armando Velázquez de León y Soto Lamarina, nombre real de quien artísticamente fuera conocido como El Chicote. Nació el 1 de octubre de 1909 en la ciudad de Durango, México. Lo recordamos por haber sido uno de los actores más cómicos del cine mexicano, siempre bajo papeles secundarios y usualmente en papeles al lado del personaje protagónico, como al lado de Pedro Infante, Jorge Negrete, Pedro Armendáriz, entre otros. Armando se dedicó en su juventud como novillero, pero sería un accidente durante esta práctica lo que lo obligaría a retirarse para seguir buscando algo más para vivir. En 1927 debuta en una famosa carpa llamada Mariposa, donde incluso se afirma llegó a hacer reír al mismísimo general Lázaro Cárdenas del Río. Recordemos que en esa época las carpas fueron un tipo de teatro ambulante sumamente popular a inicios del siglo XX. En carpas se dieron a conocer artistas como Cantinflas o Tintán. Armando descubrió entonces que tenía cierta facilidad para lograr lo más difícil en el mundo artístico: hacer reír al público. Sin embargo, en 1936 llegaría su gran oportunidad. Participó en un cortometraje llamado Los apuros del Chicote, lo que oficialmente le daría su nombre artístico, a pesar de que su nombre real, a opinión de algunos, era sumamente elegante y atractivo como para haberse desperdiciado con un apodo tan feo. Gracias a su talento, pronto volvió a ser requerido en el cine para trabajar como actor de soporte al lado de leyendas como Jorge Negrete. Incluso se fue con él a España para filmar la cinta Jalisco canta en Sevilla en 1949. Su carrera iría rápidamente en ascenso, siempre en papeles secundarios y pequeños, pero lo suficientemente importantes para que llamara la atención. Sin embargo, quienes trabajaban con él descubrieron su penoso secreto que cambiaría para siempre su destino. Detrás de cámaras, la pregunta siempre era la misma al verlo: ¿cómo cabía tanto alcohol en un cuerpo tan pequeño? Se podría decir que Armando bebía como si no hubiera un mañana. Bebía de todo y sin ninguna medida. Por supuesto que esto con el tiempo le trajo problemas muy serios, y es que de por sí Armando Soto era de temperamento fuerte y explosivo, y el alcohol hacía que esta personalidad se intensificara al grado de protagonizar fuertes discusiones y peleas con todo el mundo. Entonces, los productores cada vez empezaron a dejarlo de contratar. Su fama de gran actor secundario desapareció, siendo suplantada por su gran fama de bebedor. Ya era más famoso por la capacidad que tenía su hígado para soportar tanto alcohol, y nadie se acordaba de sus papeles en el cine. Se le perdió totalmente el respeto como artista. Incluso uno de sus peores momentos fue cuando supuestamente, en uno de sus arranques alcohólicos, retó a duelo a Jorge Negrete, quien en su pasado fue cadete del colegio militar. A otros, Armando solía retarlos a punta de pistola, sin dudar ni un momento en realizar varios tiros al suelo. Eran pocos sus amigos que se atrevían a acercarse a él para calmarlo. Por si fuera poco, cuentan que en 1946 sufrió un grave accidente al ir conduciendo en estado de ebriedad, estrellándose contra un poste, lo cual lo puso en riesgo de perder la vista,
pero a pesar de recuperarse de forma rápida, no aprendería la lección y continuó bebiendo. Ya en los años 60, su carrera prácticamente estaba muerta. Él seguía hundido en el alcoholismo, pero Pedro Armendáriz y Eulalio González Piporro, quienes fueron de sus pocos amigos verdaderos, intentaron en cierta ocasión convencerlo para dejar la bebida. Finalmente Armando se los promete, pero amarga sería la sorpresa cuando al día siguiente Pedro y Eulalio ven a su amigo tirado de borracho al lado de una alberca, y cuando Armando los ve aparecer, simplemente se limitó a gritarles: ¡Lalo! ¡Pedro! ¡Los dos vayan mucho a chin! Recuerden lavarse las manos constantemente y darle like al video si les está gustando. Continuamos. A finales de los años 70, nadie se acordaba ya de él. Por ello, Armando se puso en huelga de hambre afuera de las oficinas de la ANDA, quejándose de que los productores de cine se habían olvidado que él existía y que nadie quería darle trabajo. Sin embargo, algunos se apiadaron de él y le ofrecieron algunos papeles, pero en películas de bajo presupuesto que fueron un fracaso en la taquilla. Llegó a hacer el papel de abuelito para la India María en algunas películas en los años 80, que tuvieron un mejor resultado en el público, pero quizás fue un último consuelo para su próxima despedida del mundo. El 20 de marzo de 1983 muere víctima de un infarto. Se dice que su deseo era despedirse de su público en la Plaza México, pero esto ya no pudo ser. Fernando Soto Astol nació el 15 de abril de 1911 en la ciudad de Puebla, México. Fue conocido artísticamente como Mantequilla, debido a su composición física de baja estatura y gruesa complexión, aunque otras fuentes señalan que era debido a que en sus inicios él cantaba y describían su voz como resbalosita. Otra fuente curiosa sobre el origen de su nombre es que cuando su padre se enteró de las aventuras amorosas de su joven hijo, le mencionó: «Tú no eres de carne y hueso, tú eres de mantequilla por lo resbaloso». Su padre fue también un actor cómico, conocido como el Panzón Soto, al igual que su madre, quien también fuera actriz. De hecho, una curiosidad es que Fernando Soto es tío de la actriz Verónica Castro. Fernando Soto igualmente comenzó a incursionar en el medio artístico gracias a las famosas carpas, donde su padre se desempeñaba. Pero Fernando no pensaba en convertirse en actor cómico, sino en bailarín. Durante algún tiempo quiso probar el canto en aquellas famosas carpas al lado de su padre, pero al público no le agradaba mucho el sonido de su voz, y de hecho su padre solía entonces anunciar las próximas funciones prometiendo que ahora sí ya no pondría a cantar a su hijo, en aras de animar al público a asistir. Aún así, en 1938 realizó su primera película llamada México Lindo, pero sería hasta 1941 cuando en la película Ni Sangre ni Arena, al lado de Cantinflas, logra darse a conocer finalmente. Su trayectoria abarcó más de 200 películas. Trabajó al lado de grandes figuras de la época de oro como Joaquín Pardavé, Luis Aguilar, Sara García, Dolores del Río y Pedro Armendáriz. Pero, al igual que Armando Soto, a Fernando Soto lo recordamos más fácilmente por las películas que hizo al lado de Pedro Infante, como la saga de los Tres García, por ejemplo. En la película México de mis recuerdos, obtuvo el sueldo más alto de toda su vida, 30,000 pesos de aquella época. A Pedro Infante, en la cima de su carrera y en sus papeles estelares, le pagaban entre 400,000 a 700,000 pesos por película. Sin embargo, en alguna ocasión le cuestionaron a Fernando si no consideraba que ya era hora de que le dieran otro tipo de papeles, a lo que él respondió: «Merezco lo que tengo».
Nunca he sido de una gran ambición, prefiero la tranquilidad, que se limiten los compromisos. El público es quien nos coloca. Mientras Fernando tuvo salud, dinero y juventud durante su fama en el cine mexicano, el trabajo nunca le faltaba, pues era común que después de un día de filmación corriera a las carpas o a un teatro para seguir trabajando. Sin embargo, todo cambiaría para él debido a su gran corazón y su tendencia a despilfarrar sus ingresos. A pesar de que ganaba buen dinero, era un gran ferviente del juego y del amor. En lugar de gastar sus ahorros en cosas materiales, simplemente se preocupaba más en pasarla bien. Pero, contrario a lo que se podría pensar, sus amigos y compañeros recuerdan que era un hombre sumamente desprendido y bondadoso, que no dudaba en ayudar a quien lo necesitara. Su gran corazón para ayudar económicamente a otras personas hacían que sus finanzas no siempre fueran buenas para él. Lamentablemente, cuando pasaron los años y aparecieron las secuelas de su buena vida que le causaron algunas enfermedades, al momento de necesitar dinero para atenderse, simplemente ya no le quedaba nada. En recuerdo de su gran corazón, era común que varios compañeros artistas organizaran comidas para recaudar fondos para su propio sustento. Fernando se sentía sumamente agradecido por el hecho de que le hubiera tocado recibir tal cariño en vida, pero lamentablemente para entonces no podía ni reconocer a quien abrazaba en aquellas comidas, pues la diabetes que padecía le tenía casi ciego, lo cual le imposibilitó seguir trabajando. Fernando Soto Mantequilla moriría debido a un coma diabético. Finalmente se quedaría ciego por completo y perdería la movilidad del brazo izquierdo. La razón por la cual la diabetes lo había consumido en tan solo 5 años fue porque el actor nunca pudo modificar sus malos hábitos alimenticios ni procurarse los cuidados necesarios. Al morir, no había dinero ni para sepultarlo. Tenía 69 años de edad. Suscríbete al canal para conocer más historias del cine mexicano.